Iniciamos la sesión. La sesión 56 del 11 de marzo. Hoy día tenemos la orden del día. Tiene por objeto recibir al ministro de Salud, señor Emilio Santelice. Buen día, ministro. Muchas gracias por venir. Y al jefe de División de Inversiones, señor Luis Barrios. Buen día, don Luis. A fin de que expongan sobre los siguientes temas: estado de la deuda hospitalaria del año 2018, sus efectos y medidas para enfrentarla durante el 2019, así como el catastro de todos los hospitales de Chile en construcción y su estado de avance a la fecha. Para ello, partiremos por la exposición según tenga el equipo del ministro designado. ¿Quién va a partir? Va a partir el ministro. Muchas gracias, ministro. Adelante. Muchas gracias, presidente. Tal como se nos encomendó, vamos a hacerle la presentación primero del tema de la deuda y luego el ingeniero Barrios se va a referir al tema de inversiones. Me acompaña también don Mauricio Verdejo, jefe de la División de Presupuesto y de Finanzas del Ministerio. Lo primero que quiero, para que no, por el tema de terminología, si me permiten, es hacer algunos esclarecimientos que se han presentado a alguna confusión para que discutamos sobre los mismos puntos. Un tema es el presupuesto inicial, que es la ley que aprueba el Congreso en la etapa de discusión del presupuesto del siguiente año. Luego está el presupuesto vigente, que incorpora todas las modificaciones legales que se van dando durante el año y que tienen un impacto del gasto. Hay reajuste, hay leyes especiales. Luego está la ejecución de vengada, es decir, los compromisos de pago que se tienen, que son los que se ratifican una vez que la factura entra a la contabilidad. Eso es el devengo. Y después está lo que se llama la sobreejecución del gasto, que en el caso de salud es la diferencia negativa entre el presupuesto vigente, es decir, aquel que va haciendo las correcciones en el año, y la ejecución de vengada, es decir, cuando ya los compromisos se reflejan en la contabilidad. Y esta es la cifra que finalmente nosotros conocemos y que se presta a veces a confusiones porque se usa el presupuesto inicial como la deuda hospitalaria, es decir, es la deuda que al término del periodo concilia aquellos gastos que tenían que ver con el presupuesto hasta el final del periodo y los compromisos efectivamente contraídos en el final del periodo. Y hago esta aclaración porque se ha dado a través de los medios algunas cifras que son objeto de análisis, pero no corresponden en su definición, a partir de lo que aquí yo estoy mostrando, a la deuda propiamente tal. Quiero, dicho sea de paso, señalar que estas definiciones son las que da el Ministerio de Hacienda a través de la División de Presupuesto. Aquí está la deuda a partir de lo anterior, la deuda de los servicios de salud al 31 de diciembre del 2018. Cuando digo al 31 de diciembre del 2018, lo que estoy queriendo destacar, a partir de las definiciones que les di anteriormente, es que tenemos al día 31 cuál ha sido el presupuesto a ese día, que suma el presupuesto del día 1, más todos los aportes presupuestarios adicionales que se hayan dado por leyes, reajustes, etcétera, menos los gastos de vengado, los gastos comprometidos. Y lo que podemos observar ahí es que el desglose de esta partida, de este concepto, son 358.000 millones. Destacar que de esos 358.000 millones, cuando uno los desagrega, el 70% obedecen a la cual ya voy a mostrárselo, a una mayor producción. Y a un 20% obedecen a decretos que no alcanzaron a tomar razón. ¿Y por qué es importante este esclarecimiento? Porque, en definitiva, son recursos que estaban disponibles para el año, sin embargo, como ocurrieron en el mes de diciembre, no lograron ser ejecutados, aun cuando la plata está. Y a mayor ahondamiento, yo quería, esta es también una lámina de DIPRES que la comparto con ustedes,
a propósito de lo que yo decía al principio de las definiciones, y quiero poner el foco en la letra H, que es la deuda flotante. ¿Por qué deuda flotante? A su vez, ya decíamos que la deuda tiene un componente que está financiado y tenemos también otra antecedente que parte de esa deuda, el 70%, se obedece a mayor producción. La deuda flotante, que son estos 358.000 millones que yo les presenté aquí en esta lámina, tiene estos dos componentes. Uno que ya les señalaba, que es los recursos no transferidos, que son 140.000 millones, y en definitiva entonces lo que va a quedar como sobre ejecución, es decir, ¿a qué le va a llamar sobre ejecución? A aquella cifra que va a tener que quedar como la que vamos a tener que hacernos cargo en el periodo siguiente, corresponde a 218.000 millones. Entonces, en síntesis, para dejarlo claro, la deuda global, que le llamamos deuda flotante porque es la que se traslada, es de 358.000 millones, que tiene un componente que son recursos no transferidos, o sea, está financiada, que es la que corresponde a 140.000 millones, de tal modo que la deuda que se traslada para el año siguiente corresponde a 218.000 millones. Eso es con respecto a la deuda hospitalaria. Ahora bien, yo les mostré acá que gran parte de esta deuda, ya sea deuda que tiene respaldo o deuda que no tiene respaldo y que pasa al año siguiente, un 70% de ello obedece a mayor producción, que yo la paso a ilustrar acá. Acá tenemos el crecimiento desde el año 2015 hasta el 2018, me focalizo en el año 2017 al 2018, que es el año de referencia, ¿no es cierto?, en las grandes atenciones, consultas, urgencias, procedimientos, días cama y cirugía. Y ustedes pueden ver ahí, en las columnas, que se hicieron 780.000 consultas adicionales, 50.000 urgencias, 246.000 procedimientos, sobre 100.000 días cama y sobre 50.000 cirugías. Entonces ahí tenemos la actividad que viene a representar la sobreproducción que se realizó durante el periodo y que justifica el 70% de esta deuda. Por otro lado, podemos ver que esto obedeció a algo que nosotros lo dijimos del día 1. Nosotros nos hicimos cargo, teníamos una lista de espera quirúrgica no GES de 285.000 enfermos, y recuerdo que es algo que yo también he mostrado en esta comisión, que nos propusimos primero una meta a los 90 días, resolver un 25% de ella, de esta cohorte de pacientes, sin perjuicio de también continuar atendiendo los flujos de pacientes que se iban instalando durante el periodo como nuevos pacientes en lista de espera. Y en síntesis, juntando estos dos mundos, el de la cohorte más el flujo, la buena noticia es que el 2018 podemos reducir esta lista de espera en un 11%. Y la otra buena noticia, porque hemos puesto también foco en la larga espera de los pacientes, y hay un segundo desafío que nos hemos planteado, que es al 31 de marzo o en los días siguientes, dependiendo del servicio, poder alcanzar que ya no tengamos en Chile pacientes con más de 2 años de lista de espera. Y esto nos ha llevado a que durante el periodo 2018 pudimos bajar 109 días de espera. O sea, se están dando dos fenómenos. Uno, que estamos efectivamente disminuyendo la lista de espera, y esto finalmente es consecuencia de que estamos operando más enfermos de los que entran a la lista de espera. Y dos, que estamos acelerando los procesos para poder instalar una nueva métrica que tendremos otra oportunidad de conversar, que es en lo sucesivo. Nosotros lo que buscamos es que en Chile hablemos de tiempo de espera de los pacientes, y por eso ya nos estamos fijando una primera meta, que es decir que tenemos pacientes en lista de espera que no esperan más de 2 años, y es una muy buena noticia para los chilenos, porque queremos llegar a que cualquier paciente que se le indica la cirugía ya tenga la certeza que no va a esperar más de 2 años. Adicionalmente, y me parece pertinente por ser una comisión de salud y por su naturaleza, digamos, aquí también hay varios colegas que hemos incorporado un algoritmo de riesgo que fue parte de lo de la comisión investigadora que hubo en la administración anterior, que recomendó,
y ya estamos trabajando en varias regiones el algoritmo de riesgo, en donde le hemos llamado algoritmo de gestión de riesgo, pero en el fondo subyacente a eso está incorporando variables explicativas que nos permiten identificar una persona que es distinto su riesgo de tiempo de espera, si está esperando para una varice o para una operación de Ortejo mayor, lo que más comúnmente conocemos como juanete, o está esperando para un cáncer o una enfermedad cardiovascular. Y eso ya está ocurriendo, y por eso cuando hablamos de los 2 años es en el global, pero la idea es que vayamos generando tiempos de espera diferenciados de acuerdo a esta lista con el algoritmo que nos va a decir este enfermo que ingresó hoy día y que la gente también lo sepa. Ingresó, pero ¿por qué va a quedar con 30 días de espera en circunstancias que hay otro que lleva todavía 2 años? Y es porque ese enfermo, el algoritmo va a decir que tiene que pasar primero a la lista de espera. Y otro elemento importante que ya se incorporó a la lista de espera y que ustedes lo pueden mirar, y lo invito a mirarlo porque nosotros estamos muy contentos con ese instrumento del Observatorio Ciudadano. Ustedes entran en la página del MinSal, van a encontrar el Observatorio Ciudadano, ahí van a encontrar lista de espera y van a poder entrar a cualquier servicio, región, servicio, hospital y especialidad, y van a encontrar los tiempos de espera y el número de pacientes que hay en la lista de espera en cada uno de esos lugares. Ahora, más allá de poder avanzar y absorber este desafío, también una forma clara de hacerlo tiene que ver con aumentar la ambulatorización de la cirugía. Sabemos que en el mundo la cirugía electiva es del 60%. En Chile todavía nos falta camino por andar y estamos haciendo los esfuerzos. Ya hay un incremento de 3% en 2018 de cirugía mayor ambulatoria. También tenemos un aumento de los pabellones y nosotros, ustedes podrán recordar en alguna de las intervenciones que yo he hecho en esta comisión, hablé de que teníamos un 52% de ocupación, ese número ya está aumentando. Y lo otro que está aumentando es que, dado que hemos incorporado el concepto de movilidad de los enfermos, incluso de los equipos de especialistas, para mejorar la utilización de las capacidades, bajo la lógica de que los hospitales son de los ciudadanos, se ha dado un fenómeno virtuoso que hemos ocupado pabellones de menor complejidad de excelentes hospitales, particularmente en regiones, y eso se traduce finalmente en que, fíjense que nosotros pudimos incrementar y duplicar entre el 2017 y el 2018 la ocupación de los pabellones de media complejidad. ¿Y cómo lo hicimos? Bueno, apoyando a los equipos locales, yendo con otros equipos y trasladando enfermos también a operarse a esas localidades cuando el hospital que tenía la alta complejidad concentrada mostraba que ya estaba a su máxima utilización con los recursos disponibles. Y el otro elemento importante que nos ha ayudado a avanzar en esta estrategia de mayor utilización de los recursos de la red es poder dar alta un enfermo operado que va a requerir un tratamiento antibiótico prolongado, un enfermo que lo único que requiere es manejo del dolor, o que su hospitalización se prolonga porque tiene una comorbilidad que requiere mayor control, de poderlo trasladar más precozmente a la casa, y eso ha significado que, dado esta política, pudimos aumentar un 30% la hospitalización domiciliaria. Entonces, el hecho de que hayamos incrementado la producción también se asoció a aumento de la productividad y está asociado a lo que yo les mostraba: mayor cirugía ambulatoria, mayor ocupación de pabellones, mayor hospitalización domiciliaria, mayor ocupación de pabellones de mediana complejidad. Y otro elemento que finalmente, esto está todo concatenado, que viene a dar cuenta que en la medida que nosotros desocupamos antes la estadía hospitalaria y lo que está pasando en el mundo, los grandes hospitales, cuando uno los mira, se están convirtiendo en centros de pacientes críticos, en donde tenemos ahí el paciente crónico que se descompensó y tenemos el paciente hiperagudo por un trauma, por un accidente, hechos de violencia, intoxicaciones, etcétera. Pero los pacientes de mediana complejidad rápidamente se resuelven y se hacen su seguimiento en otros dispositivos sanitarios. Entonces, lo que vemos nosotros es que al generar esta política también nos disponibiliza la cama crítica, y eso se redunda en que, si ustedes se fijan, las derivaciones al sistema privado cayeron dramáticamente. Cuando ustedes se paran en enero del 2019, ven que prácticamente hubo una disminución casi a la mitad, más allá de la mitad de pacientes, y eso se traduce en un reflejo del fortalecimiento de la utilización y de la red pública, y también de disminuir el uso de recursos fuera del sistema. Eso es 10 camas solamente. 10 camas, sí.
que fundamentalmente la gran concentración de esto está dado en situaciones de alta complejidad que son poco volumen, pero es UGCC, Unidad de Gestión de Camas Críticas. Y el último punto que también tiene una consecuencia que es muy sentida por la industria y que nosotros compartimos, digamos, tiene que ver con los días promedio de los pagos a proveedores. Y aquí yo quiero, y Mauricio podría, si fuera necesario, hacer algunos detalles de eso, porque al cabo especialmente le hemos pedido que se ocupe de este tema. Cuando miramos el promedio de días de pago a los proveedores, el promedio que tenemos disminuyó 0,5 puntos porcentuales en relación al 2017. Y lo que quiero poner ahí muy claro es una benchmark que existe, que lo hace una asociación independiente, ¿no es cierto?, de emprendedores para el sector sanitario, y muestra que el tiempo de pago a los proveedores del sector sanitario en su conjunto son 78 días. Nada más que para ponerlo de referencia. Ahora, también sí tengo que señalar que cuando nosotros desglosamos, y no quiero caer en la trampa de los promedios, pero por eso lo quiero poner aquí de manera transparente, y desglosamos en menores de 45 días, menores de 60 días, nosotros tenemos que más del 70%, un poco más del 70% de los hospitales están en esos tiempos. Lo que sí tenemos, y eso es efectivo y lo estamos corrigiendo, es que hay un grupo que no supera el 10% que sobrepasa los 120 días. Y ahí estamos poniendo foco porque hay dos razones. Una, que yo le pedí al jefe de finanzas que lo sinceráramos, que tiene que ver con temas de los propios servicios, y otro que son temas que por la naturaleza del contrato han tenido alguna dificultad que también hay que desagregarlo. ¿Y por qué lo quiero decir? Porque cuando uno se va a la cifra extrema, se genera la falsa sensación que el sistema en su conjunto está generando una merma al pago a los proveedores. Las cifras son las que están y esas son las que nosotros también queremos sincerar, entendiendo que nos interesa de sobremanera tener un sistema sano y robusto y que no tengan que trasladarse deuda a los proveedores porque eso encarece el sistema en su conjunto. Y otro reflejo de esta voluntad y política que estamos implementando son los días promedios de devengo. Es decir, aquí otro elemento que también ha estado en las discusiones de lo que se han llamado las facturas que están guardadas en los cajones. Ustedes lo deben haber escuchado. Enero, febrero. Claro, entonces lo que nosotros estamos haciendo hoy día es llevar un indicador de las facturas de vengada. Es decir, la factura de vengada, para los quienes no están familiarizados con la terminología, es aquella que ya se tiene que quedar reflejada en la contabilidad. Y ahí lo que estamos incluso desarrollando es una metodología en donde podamos tener desde los servicios de salud información directa, que cuando una factura se levanta del proveedor, podamos nosotros incluso registrarla a nivel central para saber que esa factura ya está emitida. Y ese trabajo se está haciendo. ¿A objeto de qué? Que efectivamente dejen de existir estos fantasmas que de modo súbito aparecen y decimos aquí están estas facturas que venían de tal o cual periodo. Entonces, en síntesis, señor presidente, este es el estado de la deuda. Aquí están las actividades que se han desarrollado y que dan cuenta de ella, y podemos conversar de una serie de medidas que también estamos desarrollando, pero prefiero dejar el espacio para la discusión o las preguntas que ustedes tengan a bien hacernos. Está bien. Antes de pasar a la discusión del calendario de hospitales, los diputados que tengan alguna intervención, pregunta, consulta. Yo preferiría ver la presentación completa ¿Sí? de todo el equipo. ¿Están de acuerdo todos? ¿Sí? Es por eso. Es por eso. Hagamos la pregunta al ministro y después seguimos con Era por eso, sí. Que está complicado de tiempo. ¿Quién tiene preguntas? Bueno, yo tengo una consulta respecto a la derivación al sistema privado, porque, claro, la gráfica muestra la derivación en compra de camas, pero ¿cuál ha sido también la compra de servicios quirúrgicos en el sistema privado respecto 2018 respecto al 2017? ¿Tienen esa información?
Por los servicios de salud, no tengo el detalle acá, pero no hubo variación. Esto no contempla FONASA. Los pacientes que derivan FONASA por libre elección o por los convenios que ellos tienen, nosotros solamente estamos viendo la realidad de los servicios de salud. La lista de espera se resolvió cercana al 96-97% dentro de los servicios de salud. Inclusive buscando espacio en el sector privado no tuvimos, así que se decidió resolver internamente y finalmente en relación a montos del borde de los 5.000, 6.000 millones fueron derivados de la estrategia completa y eso deben ser, no sé, no me atrevo a decir el número, tendría que chequearlo, pero al menos no en lo que es derivaciones de cirugía no tenemos una diferencia mayor. Podría haber el detalle e informarle a la comisión. Ahora, quiero complementar, nosotros incorporamos otro criterio y es la actividad de sobreproducción que hicieron los servicios y la misma manera cuando algún órgano o una institución colaboradora quiso también operar, lo hicimos bajo una regla que se pagó por GRD y el valor estaba establecido previo y se tenían que atener a ese valor que era el mismo valor por GRD que se transfirió a los servicios por cada prestación. Y el valor GRD, para los que no están familiarizados, que ajusta el riesgo, también lleva adentro el arancel y el honorario médico. Entonces, en el fondo, nosotros decimos, y queda lo que queremos avanzar como mecanismo de pago ajustado a riesgo, que es el valor que está sujeto, porque operar un enfermo de colistectomía, una persona joven, es distinto a una persona mayor con comorbilidad o con complicaciones. Entonces, el GRD lo que hace es ajustar eso y le da un valor. Pero, por otro lado, lo que hace es que le da completitud al costo, ¿no? Eso de separar cuál es el honorario médico, esa cuestión nosotros, y se hizo la compra de los servicios de salud, como en la eventualidad que se compró alguna otra institución, se hizo bajo ese mismo valor. Diputado Celis. Sí, lo que pasa es que estaba aquí observando el computador y escuchando su exposición, ministro, y lo que salía en la prensa era que el déficit era de 801.000 millones de pesos, y por lo que yo escucho, eso sería falso. Entonces me gustaría si pudiese aclarar aquello, cuánto es el déficit real, para no confundir los números, las cifras que han aparecido en los medios de comunicación. Esa es la primera pregunta. Y lo segundo, que por lo que lo he escuchado a usted, al parecer este año, por 2018, este déficit también se debe por un aumento o una mayor cantidad de atenciones que han habido. Ahora, la consulta es la siguiente. ¿Qué es lo que ustedes como Ministerio de Salud esperan o quieren o pretenden hacer para bajar el déficit estructural que ya lleva años, que se lleva desarrollando en el Ministerio de Salud? Eso, presidente, gracias. Adelante, presidente. Bueno, ¿quién está? Olivera, perdón, diputado Olivera. Gracias, presidente. Buenos días, ministros. A mí, no sé si nos pudiese aclarar un poco más sobre la deuda flotante a la que hizo mención. Entendí que esos son recursos que no son transferidos aún, y habló de 140.000 millones no ejecutados. ¿Eso corresponde al año 2017 o al año 2018? ¿O eso fue lo que entendí? Diputado Crispi. Gracias, presidente. Buen día, ministro. Sí, yo creo que este es un tema de la mayor preocupación, porque al final este sobreendeudamiento ya estructural lo que evidencia es que tenemos un sistema de salud que, dado como está organizado, genera estructuralmente una deuda de estas características. Es decir, si no revisamos nuevamente los aranceles de FONASA para ver si se está pagando, si los hospitales al final le están cobrando a FONASA lo que cuesta la cirugía, si no reorganizamos la estructura de las PPI, PPB, la forma en que se están pagando, al final lo que estamos haciendo es tensionando
moralmente incluso a los directores de los servicios públicos de si atender a quienes lo necesitan o meterse a seguir abultando la deuda hospitalaria. Y en eso, ministro, mi preocupación es que a pesar de los esfuerzos que puede hacer el ministerio, a pesar de la promesa, nosotros conversamos esto en abril del año pasado y usted nos decía, mire, si no mejoramos en gestión, si no hacemos muchas cosas, vamos a terminar, nosotros proyectamos una deuda de 800.000 millones de pesos. Y estamos en esa deuda. Y yo no desconozco que ustedes hayan hecho cosas como ministerio. Entonces, me preocupa la visión de algún modo gerencial de que pensar de que mejorando la gestión vamos a resolver un problema estructural que tiene la salud pública, que es su modelo de financiamiento. Por supuesto que mejorando la gestión podemos avanzar. Por supuesto que teniendo una mejor coordinación, ajustando los aranceles, se pueden hacer distintas cosas desde el punto de vista gerencial que nos van a permitir ajustar los números y reducir quizás en algo la deuda o al menos su crecimiento. Pero yo, francamente, ministro, dudo mucho de que mejorando la gestión nosotros resolvamos un problema estructural. Y en eso quisiera preguntarle, segundo al diputado Celis, ¿qué es lo que viene en tabla respecto a este punto? Porque lo que nosotros entendemos es que hay una discusión respecto a los modelos de seguro, respecto a las modificaciones que va a plantear el Ejecutivo en relación a ISAPRE, con todo lo relacionado con preexistencia, de que viene un proyecto de modernización de FONASA, que en mi opinión creo que nos va a meter en un gran problema porque va a llevar a FONASA a competir con ISAPRE, que es el peor camino, pero eso lo discutiremos en su momento. Pero respecto al modelo de financiamiento, respecto a listas de espera, respecto a cómo al final blindamos el sistema de salud y no tenerlo expuesto a un endeudamiento constante, creo que es muy importante poder coordinar esfuerzos para alcanzar ese objetivo y creo que lo que se hizo en el año pasado, por más allá de lo loable del trabajo, no rindió los frutos esperados. Se pudo quizás contener y hubiera sido mucho peor, pero estamos donde se esperaba, donde usted mismo anunció en abril que íbamos a terminar, y en eso preguntarle cuáles son las medidas concretas que el Ministerio tiene en tabla para poder hacerle frente a este daño estructural que tiene el sistema de financiamiento de la salud pública. Eso, gracias, ministro. Que responda el ministro para ir acumulando preguntas. Gracias. Sí. Pongo la primera pregunta del diputado Celi con respecto a los 800.000 millones. Vuelvo a la primera lámina. Los 800.000 millones surgen cuando uno mira el presupuesto inicial. Efectivamente, si uno se para en el día 1, que fue el presupuesto de la Nación, y mira todo lo que se gastó, se genera esos 800.000 millones. Pero cuando uno tiene que definir lo que es la deuda es lo que yo quedo, perdonen, valga la redundancia, es lo que yo quedo debiendo cuando termino mi año. Y esa se construye no desde esa columna, se construye de la segunda columna que es el presupuesto vigente. ¿Por qué? Porque el presupuesto es dinámico. Yo tengo un presupuesto a principio de año, pero en el transcurso del año pasan distintas cosas. DIPRES reconoce que hay por ejemplo, hay una ley que tiene que reajustarse. Y esa ley significa que tiene que aportarle al sistema, a salud en este caso, X millones. O como ocurrió en esta oportunidad que nosotros fuimos a Hacienda y le dijimos, nosotros tenemos un compromiso, tenemos que bajar la lista de espera y a los hospitales están ajustados en su presupuesto, nos tienen que pasar más lucas. Y de hecho ellos pasaron sobre 400.000 millones. ¿De acuerdo? Entonces, lo que ocurre al final de año es decir ya, el presupuesto vigente al 31 de diciembre, menos todo lo que yo gasté, esa es la deuda. Entonces, por eso, ¿qué es lo que ocurrió? En esa primera nota que aparecen esos 800.000 millones que es la resta del presupuesto al día 1 de enero del 2018. Entonces, por eso no es que uno esté arreglando las cifras, es para que nos entendamos bien. Ahora, uno podría decir, bueno, ¿por qué no se hace un presupuesto más alto? Pero eso se puede hacer otra discusión. Pero el hecho concreto es que la deuda final es de 358.000 millones. Ahora, a propósito de la pregunta de la diputada Olivera, esa deuda tiene dos componentes. Un componente que es, yo tengo esos 358.000 millones a final de año, pero yo sé que yo le había mandado a pedir a Hacienda, ya me había autorizado una determinada cantidad de plata de esa deuda. Y eso es lo que está al final, recursos no transferidos. Que DIPRES me dijo, sí, ok, pero entre que llegue el decreto, etcétera,
esa plata no alcanza a llegar al 31, y como yo lo tengo que cerrar el 31, pero yo sé que esa plata la tengo. ¿De acuerdo? Entonces por eso es flotante, porque se está moviendo de un año para otro y tiene dos componentes. Entonces finalmente yo comienzo el año con una deuda de verdad, que es la que aparece ahí de 218.000 millones. ¿Ya? Eso para entender la cifra. Ahora, vamos al tema que me planteaba el diputado Celi y el diputado Crispi del déficit estructural. A ver, yo creo que aquí tenemos que mirarlo en dos dimensiones. Una dimensión que es la que un poquito hemos hablado del tema de financiamiento, que tiene dos partes, financiamiento y gestión. Hay una variable que es gestión y que se viene discutiendo hace años. Algunos dicen que, desde IPRE algunos decían que ustedes, los de delantal blanco, es que administran mal. Y los de delantal blanco decimos es que ustedes nos pasan poca plata. ¿Ustedes se acuerdan? Han sido protagonistas de esa discusión. Yo diría que esa discusión hoy día suma cero. ¿En qué sentido? En que no nos desgastemos. Yo creo que aquí hay muchas variables. Entonces, una que estamos abordando, y yo celebro que el diputado Griffin nos dé el punto de que se han hecho los esfuerzos, y agradezco eso porque efectivamente lo hemos hecho, es gestión. Pero vemos que no es suficiente. Entonces, ahí está el tema de gestión, dejémoslo a un lado. Y lo tenemos que seguir mejorando, por cierto. Pero después está el tema de financiamiento propiamente tal. Cuando uno estudia financiamiento de la salud, hay tres variables que son las importantes. Cómo uno recauda, que es lo que hoy día Chile lo hace, en el caso del sistema público, ¿cierto? Son impuestos generales, tenemos un sistema mixto, y por otro lado tenemos el 7%. Cómo uno recauda. El segundo mecanismo es el pool de riesgo, cómo uno ecualiza los riesgos de la población. Y aquí el riesgo está compartido porque es el riesgo de toda la población que está en FONASA. Y el tercer elemento es el mecanismo de pago, que muy pocas veces se conversa de él. Esos son los tres elementos que componen los modelos de financiamiento. En el mecanismo de pago nosotros vamos a introducir intervención, es decir, tiene que ver con los costeos y tiene que ver también con qué mecanismo le pagamos a los hospitales. Y ahí viene el pago ajustado a riesgo, que es lo que nosotros hemos trabajado por años, y Chile ya está muy maduro en eso, pagar por GRD. De modo de saber, que cuando uno paga por GRD ajustado a riesgo, uno traslada el riesgo y lo comparte entre el financiador y el prestador, porque hoy día todo está puesto en el financiador, porque yo recibo la plata como prestador, administro bien o mal, recibo la misma plata, ¿de acuerdo? Cuando yo instalo pago ajustado a riesgo, yo digo te voy a pagar asociado a este riesgo, si tu riesgo es mayor, tú tienes que asumir ese sobregasto. Y ahí hay un tema que nosotros vemos que se va a poder intervenir. Pero yo le decía que hay dos grandes ejes. Este es el tema del financiamiento y gestión, y hay un segundo eje que creemos que el que finalmente nos tiene que reeditar tanto más que el financiamiento en Chile, y que tenemos que conversarlo. No hablé de los costeos porque ese también está en la variable del financiamiento, pero también estoy de acuerdo que ahí hay un tema de ir sincerando los costos progresivamente. Pero el otro tema que es clave para nosotros y que quiero compartirlo con ustedes con mucha fuerza es sobre cómo nosotros abordamos el tema sanitario. Y ahí, ¿qué es lo que tenemos? Fíjense que estamos todos de acuerdo, y ustedes lo han visto en muchas comisiones y estudios que han hecho y gente que han invitado. Hoy día nosotros estamos con el tsunami y las enfermedades crónicas. Enfermedad mental en primer lugar y todas las otras enfermedades crónicas, diabetes, hipertensión. Y si ustedes miran, cuando uno ve los GRE, la carga de enfermedad que llega a los hospitales es otro enfermo. O sea, es un enfermo que llega enfermo de la vesícula, pero además tiene diabetes, hipertensión. Y cuando uno analiza las cifras y, por ejemplo, ve cómo los enfermos crónicos, por el hecho de ser crónicos, independiente que todos se vengan a operar, hagamos de cuenta que todos se operan de la misma cosa, de la misma cirugía, tienen un 30% más de tiempo de hospitalización. Entonces, ¿a qué es lo que voy yo con eso? Que claramente, ¿cómo abordamos desde el punto de vista sanitario estas situaciones es nuestro desafío? Y ahí claramente, y yo lo he dicho siempre, los problemas, y fíjense lo que les voy a decir, los problemas de los hospitales los vamos a resolver en la atención primaria. Porque ¿qué nos pasa? Cuando ustedes analizan los servicios de urgencia y ven que el 52% de los enfermos que ingresan a hospitalizarse vienen por los servicios de urgencia, aquí hay algo que anda mal. Porque cuando uno lo desagrega por las causas, bueno, las primeras están los traumas, la apendicitis, así, tiene que ser así. Pero ya en el cuarto o quinto lugar empieza a aparecer la colecistopatía. O sea, ese es un enfermo que debe llegar a la atención primaria, hacerse el diagnóstico y operarse. Como eso no ocurre, llega al servicio de urgencia, por el solo hecho de ya de entrar en urgencia, otra variable, así como la enfermedad crónica, que hace que por el solo hecho de hospitalizarse por urgencia, tú ya eres más grave. Entonces, ¿qué pasa con ese enfermo? Está más tiempo hospitalizado también. Entonces,
todas las fichas, y ustedes me han escuchado, han leído, nosotros creemos que el fortalecimiento de la atención primaria para que en el mediano plazo empezamos a ver el quiebre de esta curva, sí o sí el camino. ¿Qué estamos haciendo en eso? Y aquí me adelanto algunas cosas. Mejorar la resolución en la atención primaria. ¿Cómo accedemos a más especialistas en la atención primaria? ¿Cómo trasladamos, por ejemplo, hacer la mamografía en la atención primaria? Me traslado un eje, cáncer. Vamos a trasladar los mamógrafos a la atención primaria. Ya se compraron para aumentar la mamografía en la atención primaria. Comprar ecógrafo. Yo aquí le paso la palabra a Luis Barrio, que ya lo tengo como Lore Pirata. Yo necesito instalar más ecografía en la atención primaria. Y hay una conversación también con los radiólogos, porque tiene que haber con los tecnólogos también un sinceramiento de cómo hacer un diagnóstico más rápido para la colecistopatía. De modo que me duele la guatita, cuando comí grasa, tengo eco y a cirugía. ¿Se fija? O sea, hay una serie de medidas, no los quiero latear, pero claramente el tema de la resolución de la atención primaria es clave. Pero el otro tema que estamos trabajando y que más adelante quiero presentárselo, estamos trabajando, el año pasado con FONASA comenzamos a trabajar cuál es el real valor de las prestaciones y del pago capitado en la APS. Porque ¿qué es lo que ocurre ahí? Que si ustedes, y yo lo conversaba con mi profesor en la Escuela de Salud Pública, la historia del capitado viene de años atrás, décadas atrás, que se fijó una serie de prestaciones y después se fue indexando nomás y después se le agregaron algunos ajustadores que tienen que ver con ruralidad, con zonas geográficas aisladas, con personas mayores, esos ajustadores. Y hay una serie de programas, pero hay una variable que no está incorporada en el pago capitado, que es un trabajo que yo hice en el primer gobierno del presidente Piñera, que es los grupos ajustados a riesgo en función de la morbilidad de la atención primaria. Y eso queremos incorporar para sincerar cuánto vale, porque no es lo mismo una comunidad que otra comunidad, tienen distinta morbilidad. Entonces, nosotros no estamos capturando realmente qué población es. Y por lo tanto, es tremendamente inequitativo la distribución, toda vez que identifica que todos somos iguales. Bueno, ministro, Entonces, da para mucho el tema de la atención primaria, que también sufre un endeudamiento y justamente el camino es revisar el capitado. Y creo que la orientación que le está dando es una orientación que se ha discutido entre muchos especialistas respecto de cómo tú generas un valor real a las atenciones que se están haciendo y también incorpora riesgos como la ruralidad, como la especialidad, como la urgencia que hoy día se desarrollan en la atención primaria también. Así que para poder proseguir con, sí, bueno, con la ahí cierro nomás, pero es que quería, Sí. me extendí un poquito porque quería contarles que estamos yendo y tenemos la misma sensibilidad que ustedes comentan acá de cómo vamos al tema estructural, digamos, y por eso lo dejo hasta ahí, pero eso es. Disculpe la interrupción, pero es importante que avancemos en las dudas que tenemos todos los diputados. Tenemos pendiente la intervención y la pregunta del diputado Torres. Gracias, presidente. La verdad que me parecía bien interesante lo que estaba planteando el ministro y sería bueno, y recojo lo que usted ha planteado, presidente, de poder eventualmente juntarnos a analizar el tema más globalmente, porque no podemos hablar solo de atención hospitalaria si no pasamos por la atención primaria, si no vemos en definitiva el sistema sanitario en su conjunto y no incorporamos definitivamente el concepto de resolutividad dentro de nuestra discusión. Porque en definitiva hablamos de deuda más, deuda menos, pero no estamos viendo si se resuelven los problemas de los pacientes. Y eso implica, obviamente, tener que echar mano a todo el sistema. En materia de atención primaria, a mí me tocó trabajar en atención primaria rural, hay muchas consideraciones que hoy día dejan desfinanciados los sistemas y que en algún momento es bueno conversarlo, porque yo le agregaría lo que usted dice también, el flujo de las personas en las distintas temporadas, ¿no? No es lo mismo la atención primaria en Santiago en enero y febrero o en el Tabo en enero y febrero. Claro. Por darle un ejemplo, digamos, real. Entonces, eso tampoco lo considera ni lo absorbe el sistema, o el funcionamiento en red dentro de cada uno de los servicios públicos. Obviamente, la atención y la resolutividad debiera ser mucho más flexible entre un servicio de salud y otro, que muchas veces no resuelve un servicio que está más cerca simplemente porque nadie paga o quién va a pagar o absorber el costo de la prestación del paciente que debiera resolver. Ahora, respecto de lo que estamos convocados específicamente en la deuda, mire, hay varias cosas que uno asume, digamos, efectivamente, partir de la buena fe
de que todos pensamos que se están haciendo las cosas para tratar de resolverlo. Yo creo que ningún gobierno no quiere hacerlo, digamos, ¿eh? Eso yo creo que es bueno ponerlo dentro de la mesa. Lo que no opta, obviamente, por lo menos poder resolver algunas dudas, sobre todo por la misma información que entrega el gobierno en la discusión de la ley de presupuesto el año recién pasado. Recordemos que se estableció que el sobregasto de salud iba a ser frenado, iba a ser limitado. Sin embargo, uno analiza los presupuestos todos los años y la forma en que se ejecutan y los sobregastos han sido crecientes todos los años y hoy día el año 2018 no ha sido exento de ello, indistintamente que por distintas vías finalmente termina pagándose ese sobregasto de salud. Entonces aquí hay una pregunta o un planteamiento que hacía el diputado Crispi que me parece interesante de fondo también en esta discusión del sistema en su conjunto, si vamos a sostener o no esta misma fórmula de mecanismo de pago y también respecto de la misma recaudación. Vamos a tener harto debate respecto de lo que va a ser, por ejemplo, el rol de FONASA, etcétera, etcétera. Pero la forma en que hoy día se financia el sistema, también yo creo que debemos ser capaces de poder discutirlo. No puede ser que vivamos todos los años pillándonos la cola respecto del tema de la deuda y termine siendo también una cuestión que analizamos políticamente desde la oposición, indistintamente quien sea el gobierno. La pelea hace 2 años atrás era traer aquí a la subsecretaria Gisela Alarcón a dar cuenta de las listas de espera y de la deuda hospitalaria tal cual como lo estamos haciendo nosotros hoy día. Entonces al final nos terminamos engañando respecto a una cuestión que trasciende en el tiempo porque no hemos sido capaces de poder reestructurar el tema. Usted plantea la disminución de los tiempos de lista de espera. Me parece bien que ese concepto se sostenga. Ese es un concepto que la subsecretaria Alarcón lo trabajó mucho y lo digo porque ella fue la primera que nos planteó en esta comisión de que debíamos dejar de hablar de la cantidad de listas de espera y debíamos traducirlo en tiempos de espera y esa reducción obviamente se traducía en mejor atención al paciente. Ahora, sobre el sobregasto, la información que yo tengo y ya hemos cotejado en parte que creció un 27% en relación al 2017, si hablamos de los 800.000 millones de pesos en deuda, que superó la estimación que había hecho Hacienda Mayo, que era de los 1.000 millones de dólares y se llegó a 1.180. Entonces, ¿qué pasó ahí con el plan de contención que se había establecido originalmente? ¿Es creíble o no es creíble que para el 2019 se ponga una meta de reducir el sobregasto en 6% si hemos llegado a sobrepasar la meta que se puso el año pasado? ¿De qué manera entonces se puede evitar por parte del Ministerio poder hacerlo? Eso me parece, digamos, que es fundamental respecto del déficit que estructuralmente tiene el sistema hoy día. Y sobre el pago a proveedores, yo tenía otra información que, según lo que públicamente se ha establecido como información, el promedio de pago es de 120 días, pero hay casos en que se llega a 300 días por pagar facturas, como por ejemplo en el caso del hospital Barros Luco, con el San José, que tienen deudas con proveedores que son más amplios y que yo comparto con usted. En la medida en que se atrasa el pago de la deuda a proveedores, la deuda se encarece mucho más. Y ahí obviamente tenemos que ser capaces de poder llegar con mayor antelación, de tal manera que esta deuda no se siga inflando, no por un problema, digamos, de mayor producción, sino que por un problema, digamos, de lo que implica la deuda de pago a proveedores. Entonces el punto, ministro, es que a mí me gustaría saber cuál, más allá de los mecanismos que ustedes establecen para contener la deuda o el sobregasto en salud, si es que ustedes van a construir una propuesta que nos permita poder modificar estos mecanismos de pago de tal manera de poder hacer mucho más eficiente la labor que los hospitales finalmente terminan haciendo, porque en la medida en que uno termina cargando esto contra una deuda, ¿cuál es la duda del clínico finalmente? ¿Resuelvo o no resuelvo el problema de salud determinado? Y uno dirá, la lógica y la ética indica sí, resuelvo. Pero hay muchos casos de determinadas patologías que no se resuelven. Porque finalmente el director dice, este problema de salud, por ejemplo, no está financiado y yo no lo voy a poder, y esa prestación se deja de hacer. Y eso es grave. Eso es grave. Entonces, en la medida en que tenemos presionado a nuestros hospitales respecto del endeudamiento, más allá que posteriormente se paga, insisto, ¿ya? El sistema estructura una fórmula de trabajo que se traduce, obviamente, en una peor forma de poder resolver los problemas sanitarios y una peor atención a los pacientes. Eso. Gracias, diputado. Diputado Durán, por favor. Muchas gracias, presidente. Primero, saludar al ministro, agradecer su presencia, agradecer también el entusiasmo, la fuerza con la que nos viene a explicar todos los grandes avances que vienen para la salud chilena. Y una de las primeras preguntas, ministro,
¿Usted cree que el rol de la tecnología va a ser fundamental en todas estas nuevas etapas que se vienen? Segunda pregunta, bueno, acá se ha hablado mucho de que FONASA está débil, de que hay que mejorarla, y cuando el Ejecutivo finalmente plantea una intención de ingresar un proyecto a la Cámara, en la cual todavía no tenemos detalles de cómo va a ser, ya se está criticando. Entonces hago un llamado también a ver con altura de mira, que esperemos que ese proyecto llegue, que veamos las bondades que puede mejorar a los usuarios, a los miles de vecinos que de verdad no se están viendo beneficiados con un sistema que está al debe. Acá cualquier propuesta del Ejecutivo, del Ministro, que vaya en pro de entregar una mejor salud, con mayores beneficios a la gente más vulnerable de nuestra nación, va a ser bienvenido y sin duda lo discutiremos y veremos el avance, pero no lo critiquemos antes que llegue. Gracias, presidente. Gracias, diputado. Diputado Verdesi, por favor. Gracias, presidente. Saludar al ministro. Quiero señalar algo. Cuando yo participé en la Mesa Nacional de Salud, donde hicimos varias cosas, una de las cosas que me entusiasmó para estar ahí era un concepto que quiero preguntar hoy día directamente al ministro. Primero, yo tengo la percepción de que el sistema público por sí solo es suficiente para resolver los problemas de salud de la población que tiene asignada, que es el 80% de los chilenos, digamos los usuarios FONASA. Y el resto porque también deberías poder recurrir o hacerlo voluntariamente en el sistema privado. Y muchas veces la deuda, y no en este gobierno, sino que también en anteriores, ha estado vinculada también a la compra de servicios externos. Yo presencié muchas veces cómo en el anterior gobierno de Sebastián Piñera, el director del hospital decía, ya llegamos a la cuota, están ahí más de 30 camas ocupadas en la unidad de emergencia, empecemos a comprar servicios. Casi como una instrucción, es decir, incluso sin hacer gestión interna, etcétera. La percepción que yo tengo es que la compra de servicios produce un gasto innecesario, un gasto que es mayor que si se resuelven los problemas. Ha llegado el presidente. No sé si se instala. Continuamos. Entonces, y yo en esa mesa de diálogo de la salud tuve la percepción de que el señor ministro tenía una concepción de que el sistema público sí puede gestionarse con alto nivel de gestión. En algún momento hablamos incluso del Total Quality Management, en la cual integralmente el servicio se transforma, todas las unidades operativas del servicio se hacen con alta calidad de la gestión y, por supuesto, que con recursos, pero con recursos bien utilizados de manera que la resolución de lista de espera y la compra de servicios es algo incidental, es algo eventual, en los pics de alto, digamos, demanda, y como concepto general. Entonces, preocupan un poco las cifras de compras de servicios, que no son solamente de ahora, tengo que reconocerlo. Hay servicios que el servicio de Villa Quillota gastó 7.000 millones un año en compra de servicios a la clínica Reñaca, por ejemplo. Entonces, yo la pregunta, para resumirla, y doy la bienvenida al señor presidente titular, es si la política del gobierno y la percepción que yo tuve era la correcta, en que se cree en la capacidad de gestión del sistema público, aplicando, como decía Jorge Durán, tecnología, aplicando buena gestión, de manera de evitar al máximo el gasto innecesario en salud. Como un concepto solamente, señor presidente. Gracias, bienvenido, ministro, gusto saludarle. Perdone la... Diputada Mix está con la palabra y después ¿quién habla? Para ir cerrando la ronda, ministro, de preguntas. Gracias, presidente, bienvenido. Se le extrañaba.
No sé tanto. Es lo que tengo que decir. Sí. Saludar a través suyo al ministro. Tengo algunas dudas que tienen que ver con quien no se maneja mucho en cifras, que trata de cuadrar y de entender los gastos. Extrañé en la presentación, ministro, el detalle de las deudas por hospital. Nosotros tuvimos, la vez que lo esperamos en la sesión anterior que se había citado para este tema, a dirigentes de los distintos hospitales que esperaban una respuesta respecto de sus propios establecimientos. Quería pedir si era posible nos hiciesen llegar el detalle también por hospital. Creo que es necesario revisarlo. Cada uno de nosotros tiene que dar cuenta en el territorio respecto de la realidad de sus propios hospitales y sería bueno poder manejar ese detalle más allá de las cifras generales que tienden a confundir el 20% que existe, no existe, en qué momento lo sumamos, es deuda pero es flotante. ¿Cómo le explico eso a alguien que está esperando 2 años que le atiendan? Entonces, me gustaría que pudiese entregar un detalle más claro respecto de los hospitales en nuestros territorios. Y obviamente comparto la visión que ha planteado el diputado Crispi, también reforzado por el diputado Toro respecto a la necesidad de discutir el tema estructural de fondo. Es decir, cada vez que nos juntamos es para lamentar las cifras, es para decir, pucha, qué lata lo que nos está pasando. Y en esta misma línea quería preguntarle, adelantándonos a la presentación del proyecto de ley de FONASA del Gobierno, ¿qué va a tener o qué es lo valioso que va a contener ese proyecto, pensando en cómo va a aportar en la mejora de la problemática que hoy día tenemos, ¿no? O sea, cómo desde el punto de vista, desde FONASA, desde la modernización, actualización, no sé cómo lo van a definir desde el Ejecutivo, va a venir efectivamente a aportar en la rebaja de las listas de espera, en bajar la deuda que hoy día tenemos en los servicios de salud, etcétera. Querría escuchar al ministro un poco para ir adelantando, si es posible, las características del proyecto que ustedes van a ingresar o que han anunciado ingresar. Eso, presidente. Por favor. Gracias. Sí, muy breve, ministro, solo para que pudiéramos avanzar sobre un compromiso que está en la glosa, en la ley de presupuesto. Se incluyó una glosa que abordaba el tema de los costeos, que estaba para el 31 de diciembre. Eso, porque yo creo que todos los diagnósticos al final se pueden tergiversar si no tenemos los datos arriba de la mesa, y en este caso el costeo de los servicios y de las prestaciones es lo principal para poder evaluar la dimensión de la crisis y las modificaciones que podrían hacerse. Gracias. Ministro, yo quisiera preguntarle lo siguiente. Cuando FONASA es el financiador del conjunto del sistema hospitalario, cuando cubre a las personas y cubre a los prestadores, porque tiene un subsidio a la demanda, a las personas cuando compran un bono, y cuando es el financiador de la oferta en el sistema público de salud, yo me pregunto si no hemos hecho una ecualización entre el costo y la tarifa de las prestaciones, como se ha reconocido en distintos gobiernos, que es el problema estructural de la brecha que existe hoy día en el sistema público de salud. Y estamos invitando a las personas a que voluntariamente agreguen un 1% más de su cotización para una eventual mejora en un plan de FONASA. Yo debo pensar que esa diferencia de cotización adicional, si llega a producirse, si llega a aprobarse, en fin, va a entrar en el pozo común, que es lo que FONASA hoy día tiene para manejar el sistema. Pregunta, ¿cuál es la garantía de que un señor, una señora diga, ok, yo quiero tener una mejora en un plan, en una cobertura, y coloco mi platita para esto, y resulta que la administración del fondo va a subsidiar a toda la red hospitalaria de todo Chile? No a él necesariamente, porque es el carácter que tiene hoy día FONASA. ¿Estamos, ministro, en condiciones de invitar a la gente a aumentar la cotización en salud de FONASA, teniendo el tema que estamos aquí abordando hoy día, que es de una profundidad cuantiosa y que tiene que ser FONASA precisamente quien lo resuelva a través de un sistema de tarificación, de prestaciones y de gestión por los prestadores
que haga que esta deuda vaya disminuyendo en el tiempo? ¿Cuál es el equilibrio que hay entre esta invitación ciudadana a pagar más y un desfinanciamiento global que uno podría preguntarse, ¿no será entonces que la gente va a pagar un 1% más para ayudar a financiar la brecha estructural del sistema, más que a tener un mejor plan de salud? Me pregunto. 2, yo quiero también preguntarle, ministro, ¿en qué minuto, con la Dirección de Presupuesto, que es hegemónica en este y en todos los gobiernos para definir las políticas financieras del sector, vamos a tener la posibilidad con ellos de tener acceso a precisamente definir las áreas prioritarias en las cuales se van a inyectar los recursos cuando así corresponde? Porque hay servicios de salud que son súper estrictos en la contención de su deuda, son disciplinados en su deuda, se pelean con los gremios, no les andan regalando grados al personal ni andan poniendo la cara hermosa para que ningún gremio los golpee, no le hagan paro, no le hagan cosas. Y hay otros servicios de salud en que son de brazos abiertos, los dejan contentos a todos y la platita, ministro, no va al pago del proveedor que tiene 300 días en espera. La platita termina yendo a mejorarle las condiciones a la planta del personal, que en justa medida lo merecen, por cierto, no lo discuto, pero tenemos una distorsión. Entonces, cuando hemos discutido el presupuesto año a año, lo hemos pedido varias veces, ¿por qué no podemos discutir servicio por servicio en su mérito? ¿Por qué no podemos sacar la huella si un servicio de salud viene históricamente mal gestionado, mal financiado? ¿Por qué tenemos que empaquetar todo Chile cuando hay realidades locales y de hospitales y servicios que son extremadamente distintas y antagónicas en cuanto a las deudas y en cuanto al origen de esas deudas? Sobre eso uno echa de menos una posición y me gustaría que usted pudiera expresarla, porque no sé cuál es el pronóstico para este año. Entiendo que se busca bajar en un 6% el monto de la deuda, según lo que dijo el subsecretario en algún minuto, pero no debe ser en un plano de la aspirina, ministro, sino en el plano de la brecha estructural. Y creo que ahí está el tema que uno siente de fondo que tendríamos que abordar y resolver, porque deuda finalmente es dejar de recibir medicamentos, dejar de tener instrumental de pabellón, deuda es tener menos camas disponibles, y todos sabemos que el hospital, mientras más endeudado está, más tiende a paralizar su actividad, a disminuir su actividad y por lo tanto es menos productivo. Finalmente es eso lo que termina sucediendo en los hospitales y sobre eso me gustaría también escuchar su punto de vista. Gracias, ministro, y se le ofrece la palabra, por favor. Sí, por supuesto. Diputado Celis y diputado Rosas también. A ver, primero, presidente, yo lamento que usted antes de ingresar acá haya dado un punto de prensa sobre el tema de FONASA y no haya justamente hecho al revés, haberle planteado estas, entre comillas, dudas de un supuesto proyecto que ingresaría a la Cámara de Diputados frente a una conversación absolutamente informal donde yo hice la pregunta al ministro de Salud respecto a qué iba a ocurrir a un tema que se lo quiero recordar por si usted leyó el diario La Tercera el 24 de julio del año pasado, ya que se creó, se lo recuerdo, la mesa de salud donde hubo varios invitados, entre ellos personas de la nueva mayoría, donde justamente se tocó el tema del FONASA Plus. Hablamos varios, incluso algunos indicaron en esa oportunidad que se podría, ojo, se podría subir 1, 2 puntos. Incluso, aunque se enoje mi colega Daniel Verdesi, él mismo señaló una opinión en su oportunidad legítima y señala la tesis en cuanto al FONASA Plus, es que al perfeccionar el sistema de ISAPRE surja una fuga de afiliados. Por eso se plantea hacer más competitivo a FONASA frente a ese riesgo, junto con mejorar y diversificar el rol que cumple hoy. ¿A qué voy yo? Que me parece súper poco serio hacerle la pregunta a un ministro de Salud cuando no hay, primero, ningún proyecto acotado, terminado ni finalizado. Segundo, que tampoco se ha ingresado a la Cámara de Diputados. Tercero, que a nosotros, los que estábamos presentes en la reunión, no se nos mostró ninguna lámina, ninguna línea, ninguna letra sobre este supuesto proyecto de ley y ni siquiera supuestas ideas de qué sería este FONASA Plus. Fue una consulta mía y ahí surgieron algunas
propuestas, sugerencias, y particularmente, ¿sabe de quién? Del diputado Durán, que ya no está, que dijo que él era partidario de subir en 10, 11 puntos, lo cual la mayoría no estuvo de acuerdo, y la posición mía, que yo dije que me parecía que a lo mejor podría subirse un punto, donde incluso varios de ellos, que no tengo por qué mencionarlo, tampoco estuvieron de acuerdo, y no se tocó ningún tema más. El resto está incluido en lo que se discutió en su oportunidad en esta mesa ampliada de salud. Entonces, hacerle pregunta a un ministro de Estado sobre algo que no existe, sobre algo que no es oficial, me parece súper poco serio. Y en particular sobre aquello que no está ni siquiera incluido en la tabla de hoy. Porque en la tabla de hoy le recuerdo que está el déficit y está el avance de los hospitales. Diputado, ¿terminó, diputado? Sí. Ya. Mire, diputado, estamos para escuchar al ministro. El ministro no necesita escuderos que le filtren las preguntas. Aquí estamos en una instancia democrática donde todos hacemos las preguntas que estimamos. Y usted debiera sentirse más avergonzado, diputado, de haber ido a un almuerzo que se le filtró toda la prensa, donde usted dice que no hay proyecto y se da por hecho que va a haber un proyecto de ley. Yo reacciono, y cualquiera acá, con libertad y democracia, para preguntar sobre anuncios que aparecen instalados en materia de salud, que son muy contundentes, y que obviamente esta es la oportunidad de conversarlo con el ministro. Ya vendrá el proyecto de ley, ya vendrá cualquier otra materia. Así que le ruego que mantenga calma y que escuchemos al ministro, porque los temas que nos interesan, no nos desviemos de ellos, es lo que aquí estamos convocados a escuchar. Ministro, por favor. Bueno, recogiendo sus palabras, señor presidente, los temas, como usted lo dice, los temas que estamos convocados y no nos desviemos de ellos, así que voy a ir respondiendo algunas de las preguntas que me hicieron de acuerdo a la cronología de cada uno de los diputados. El diputado Verdesi me hace una pregunta muy precisa, si creemos que nosotros la solución pasa por resolver y fortalecer el sistema público. Definitivamente sí. La respuesta es esa. Y la mejor prueba de ello es todo lo que estamos haciendo en materia de mejorar la gestión, por un lado, todo lo que estamos haciendo en materia de innovación, y ahí aprovecho también a propósito de lo que señala el diputado y consulta el diputado Durán del rol de las tecnologías. Cuando yo hablo de fortalecer la atención primaria, claramente esto lo vamos a hacer también digo, de la mano de las tecnologías. Y un ejemplo muy prístino. Nosotros tenemos en Chile una cobertura en la mamografía de poco más del 30%. Y sabemos, por otra parte, que el cáncer de mama es la segunda causa de muerte, primera en las mujeres, ¿no es cierto?, en cáncer. Y claro, es fácil entenderlo porque estamos llegando tarde, y a propósito de lo preventivo, lo que tenemos que es mejorar esa cobertura y subirla, y nuestro desafío es pasar ese 50%. ¿Cómo lo vamos a hacer? Precisamente fortaleciendo la atención primaria, y algo del ICE, antes que usted llegara, señor presidente, instalando mamógrafos en la atención primaria. Pero ahí viene la otra pregunta, bueno, ¿cómo lo hacemos si no vamos a tener radiólogos a poner en todos los CEFAM? Y ahí aparece la tecnología, porque a partir del hospital digital va a ser el que nos va a permitir, con un tecnólogo que hace la mamografía, vamos a tener personas en el hospital digital que en la nube van a poder, o sea, a través de la información que llega a la nube, van a poder mirar esa mamografía y tener los mejores resultados para poder dar mayor cobertura, así como está ocurriendo hoy día en Fondo de Ojo, y así como está ocurriendo también en el Hospital Digital Rural, que ya tenemos 27 postas en 3 semanas y subiendo. ¿Y qué significa? Es un cambio brutal, digamos, a propósito de fortalecer la atención primaria, que piensen ustedes que nosotros tenemos 2.600.000 personas que viven en las zonas rurales, y la medicina rural es prácticamente invisibilizada, digamos, no se habla de ella, hablamos de la atención primaria y la atención compleja. Y no olvidemos que 2.600.000 chilenos acceden a un médico en una ronda que lo hacen con mucho esfuerzo y dedicación los médicos generales 1 o 2 veces por semana. Y lo que va a ocurrir acá, y de hecho ya está ocurriendo, y así lo hemos contratado con los TENS, que los TENS van a poder acceder a tener contacto toda la semana con los médicos, con sus pacientes. O sea, eso es un cambio que yo creo que nos debe hacer sentir muy contentos. Ahora, con respecto a lo que preguntaba la diputada Mix, le vamos a hacer llegar las deudas por cada servicio de salud, de todas maneras, y ya habíamos hablado del tema estructural, pero también quería... Sí, perfecto, sí.
Pero también quería hacerme cargo, porque ella dice como que cada vez tenemos una situación como de sensación, como sensación climática así, de pesadumbre. Yo quiero a ustedes transmitirle optimismo, quiero transmitirle que se hagan cargo también de la esperanza, porque ustedes ya están viendo los números que están apareciendo. Estos no son sacados bajo la manga, son producto del trabajo de miles de trabajadores, trabajadoras chilenos del sistema público que están laborando para resolver las listas de espera, y las listas de espera se están resolviendo. Están produciéndose temas anhelados por la población, la transparencia. Ustedes pueden ir a mirar las listas de espera hoy día y saber en cada región. Y les adelanto más. En unos pocos días ustedes van a poder saber que cualquier chileno, cualquier ciudadano que esté en una lista de espera va a poder ingresar al hospital digital y va a poder poner su RUT y su verificador y va a poder saber en qué lista de espera está en su región, en su hospital, en su servicio. Entonces, están ocurriendo cosas en salud pública que nos tienen que hacer sentir a todos orgullosos, porque creo que esto es un trabajo conjunto y que también involucra a los legisladores en sus materias fiscalizadoras, como asimismo en sus materias de análisis de las propuestas de proyectos legislativos. Y por eso entonces también quiero invitarlo, y ahí me sumo a la invitación que hace el diputado Celis, a que, dado que compartimos un ideario, dado que compartimos una manera de ver el tema, aquí no han habido dos opiniones en términos de que hay temas estructurales que avanzar, hay temas de demandas sanitarias que ir resolviendo en un país que tiene nuevos desafíos y que hay cosas que se repiten por los ciclos y ustedes lo han dicho aquí. Entonces, sumarnos a que, dado que compartimos ese diagnóstico, esperemos sin ansiedad tener los proyectos y discutirlos en su mérito. No dejarnos llevar por un titular de un diario, por muy respetuoso que sea, y no me cabe duda que así es, y por muy ejercicio democrático que también me parece valioso, pero yo lo que hago es invitarlo a eso, que miremos los proyectos en su mérito, porque tal como me dice usted, señor presidente, por un lado me pregunta por el esquema de financiamiento y por otro lado me dice el tema de los servicios. Bueno, precisamente esos son los temas que vamos a tener que conversar a la hora de abordar el tema de FONASA y su fortalecimiento en su conjunto. Pero ahí lo que le quiero dejar claro, que la agenda social del gobierno del presidente Piñera y su versión en tema de salud es ineludible. Y lo que está ocurriendo acá, que los chilenos ya, a partir de las gestiones que estamos desarrollando y que empiezan a mostrar su fruto, más las que vamos a hacer durante este año con la colaboración de todos ustedes, en tener la sapiencia y la grandeza de abordar esto, mirando cómo nos acercamos a tener mayor solidaridad, una salud más digna, mayor acceso y oportunidad, vamos a salir con un proyecto muy esperanzador. Entonces, yo quiero transmitirle a usted esa esperanza sin perjuicio que podamos tener diferencias. Pero ese es el camino y esa es la invitación a que esperemos tener los proyectos y discutámoslos en su mérito. Porque yo no quiero pensar que por un titular voy a tener un especialista o un legislador que ya de manera prejuiciada por el hecho de que le vaya mal al gobierno, yo no lo pienso así, esté de antemano poniéndose en una situación que yo estoy seguro que una vez que lo discutamos lo vamos a poder hacer en su mérito. Entonces yo creo que, dado que el foco de la reunión que nos convoca es deuda, como dice el presidente, yo quería dejarlo hasta ahí. Y lo último que me faltaba, lo del doctor Crispi, efectivamente hay un... Doctor en sociología. Ya viene, sí. Máster, sí. Perdón, diputado, disculpe. Máster en mesa administrativa. Efectivamente hay un tema de costos, se lo podemos hacer llegar porque estamos trabajando con el PERC, que venía en la administración anterior, que es la metodología nueva que incorporó OPS, que nos permite generar una mayor precisión en los costos que tiene el sistema de salud en cada una de sus partidas. Y eso lo podemos ver en detalle, pero está cumpliéndose a partir de lo que dice la glosa, pero lo puedo dejar para otra... Sí, diputada Mix, precisiones nomás ahora, más breve. Sí, es una pregunta precisa. Primero, porque esperaba más detalles del ministro respecto a la pregunta que le hice de FONASA. Y segundo, pedir si es posible que también nos hagan llegar el detalle de lo que está proyectando en gasto la inversión de lo que significa el hospital digital. Eso. Sí, yo quiero precisarle también, ministro,
¿cuál es la tendencia que va a haber el 2019 en deuda en cuanto a las inyecciones de recursos de Hacienda, que entendemos que el año pasado, en el último trimestre, no se produjo y eso generó las cifras cuantiosas que terminamos? Entonces, ¿cuál es el rol de la DIPRES en contención de la deuda para el año 2019? ¿Y dónde están ustedes focalizando los estudios de brecha estructural en los servicios de salud o en qué canasta de prestaciones o en qué GRD de prestaciones están ustedes enfocados a buscar la contención de la deuda por esa vía para el 2019? Y diputado Verdesi. Sí. ¿Qué le creyó ella? Sabemos de que el sistema, repito, los que hemos sido directivos conocemos el sistema presupuestario que, pese a todo lo que se dice, sigue siendo el sistema tayloriano bien antiguo, ¿no? Y que no tiene incentivos a la gestión, que es el límite peligroso en la cual vemos dónde están los verdaderos incentivos a la gestión eficiente. Yo entiendo que la pregunta de la diputada Mix es, bueno, ¿todos los servicios son iguales? ¿Todos los servicios tienen diferencias? Porque por lo menos en Valparaíso nos sacábamos para tener todo ajustado, para no hacer un gasto excesivo en recursos humanos, para tratar de guardar para inversión, ¿no es cierto? Pero de repente otro servicio que se endeudaba así libremente y después le llegaba la platita igual, porque todos sabemos también de que hay una segunda parte en el año en la cual aparece la plata. Y ese vicio que se ha repetido por muchos años desincentiva la calidad de la gestión. Esto que yo digo, que es posible hacer las cosas bien y hay parámetros, y yo me acuerdo, incluso nos ponían notas. Yo, a mucha honra, una vez me pusieron un 7, un 6,5, y hay otros que tenían un 4, pero igual todos seguían trabajando igual. Entonces, yo lo que quiero visualizar es si porque siempre la óptica era, como dice nuestro presidente, de la óptica de la DIPRES. Bueno, yo les paso la plata, pero siempre hay una parte interna en la cual se evalúa la gestión servicio por servicio. ¿Existe un plan para mejorar la gestión específica, servicio por servicio, con metas, etcétera, etcétera? Esa es la pregunta. Sí, y para precisarlo bien, ministro, en la misma pregunta, ¿cuál es la proyección de deuda 2019 y la proyección del déficit 2019? Porque ya sabemos que 358.000 millones fueron en deuda hospitalaria con los proveedores, con la queja de ellos, los 300 días de espera. Y la otra es la diferencia hasta los 800.000. ¿Cuál es su proyección 2019 en déficit y deuda hospitalaria? Bien, efectivamente, respondiendo a la pregunta del doctor Verdesi, hoy día existe un directorio, llamémoslo así, digamos, una comisión que trabaja de manera permanente con DIPRES y con redes y con los servicios de salud, y que está monitoreando particularmente a aquellos servicios de salud y hospitales que, de acuerdo a sus brechas, tienen mayores deudas, y los está acompañando en la gestión. Y más aún, por ejemplo, ahora se está constituyendo también un equipo en el Hospital Gran Benavente, que también con el concurso de la universidad y con especialistas de la universidad en gestión van a fortalecer y van a apoyar al servicio, obviamente con el concurso del director de servicio, quien lidera la iniciativa, para poder generar nuevas prácticas, y también desde el conocimiento que genera la universidad ser capaces de poder mejorar la gestión. Y eso está ocurriendo, y lo que estamos observando es que ustedes bien saben que los hospitales autogestionados tienen hoy día un instrumento de evaluación, un instrumento de evaluación que se basa en el cuadro de
mando integral que tiene distintos indicadores con distintas dimensiones. Tiene una dimensión de calidad, tiene otra dimensión de financiamiento, tiene otra dimensión de gestión clínica y de satisfacción usuaria. Y esas 4 dimensiones dan el score, que es lo por ley, lo que hace que los hospitales se mantengan como hospitales autogestionados y tienen que cumplir un determinado score para estar en esa condición. De lo contrario, ellos no podrían tener el régimen de autonomías que le dio la ley. Y los hospitales que están en niveles más bajos han sido acompañados y ya se ha podido ver que han podido mejorar sus scores por el solo hecho de hacer intervenciones y de tener reuniones regulares en el Ministerio para poder responder a los déficits que puedan tener en gestión. Así que eso está operando ahora. En relación al tema que nos planteaban de cuáles son las medidas hacia adelante, me gustaría darle la palabra a Mauricio Verdejo, quien ha estado trabajando directamente en esa tarea. Señor presidente, muchas gracias. Para el registro del cargo. Es jefe de la edición de presupuesto. Nosotros estamos mirando y trabajando en el déficit desde el punto de vista interno de lo que podemos hacer nosotros de Ministerio con la red y también aquellas iniciativas que parten inclusive de acá del Congreso que nos ayudan un poquito a mejorar desde el punto de vista externo. Externo, como bien señalaba el diputado, la glosa 16 en la Ley de Presupuesto 2018 y la 13 en el Presupuesto 2019 entrega la obligación a la Subsecretaría de Redes Asistenciales y a la Dirección de Presupuesto de entregar un estudio de costos de los servicios de salud y de los establecimientos con el objeto de poder entregar una valoración de las prestaciones y este informe teóricamente debiera permitir a aquellas prestaciones que están desfinanciadas poder decidir sobre un método de financiamiento. ¿En qué estamos en eso? 2018 se levantaron las estructuras de todos los servicios de salud, se vieron las dotaciones, se clasificaron por tamaño, por distintos elementos y ya todo lo que es la estructura administrativa de los servicios lo tenemos listo. Se emitió un informe a finales de diciembre y este año ya nos toca ir a los hospitales y en los hospitales trabajar en las prestaciones. Luego, para trabajar en las prestaciones, muy bien lo dijeron acá, clave es el costo. Sistema que levanten costo hay en 25 hospitales, efectivamente un sistema que es de la OMS, que es gratis. Nosotros nos dimos cuenta de que teníamos algunos problemas ahí, no había norma que regulara cómo registrar la oportunidad. Como el sistema es gratis, fue creado bajo una realidad y algunas realidades que no recoge, así que nos juntamos con la OMS, con el doctor Gallo, que está a cargo de esto, trabajamos con él y este año lo vamos a implementar en 80 hospitales, que son los más grandes, donde se ejecuta cerca del 80% del presupuesto de los servicios. Y además, este año tenemos que levantar en cada uno de los hospitales, junto con FONASA, las prestaciones y determinar la diferencia. Así que eso por lo que es la ley y glosa 16 del 2018 y 13 del 2019. Eso debiera estar reportado a finales de este año. Luego, también desde el punto de vista externo, la ley de presupuesto 2019 contempla la contingencia 2 para la Subsecretaría de Redes Asistenciales, que asigna 267.000 millones de pesos en PPV, en producción. Esos 267.000 millones vienen a reconocer la producción que realizan los servicios todos los años, que valida FONASA y que no se paga porque no está con presupuesto. Digamos, es toda la mayor producción que los servicios realizan durante el año. Así que eso, en definitiva, debiera ayudar. Y lo que yo he escuchado, por lo menos que se ha comentado acá, debiera ir progresivamente, debiéramos ir reconociendo algunos elementos que dicen también en relación con la estructura. Luego, cuando nos vamos desde el punto de vista interno, cuando yo tengo una mejor gestión, claramente nos da una mejor posición para que la contraparte reconozca esto del déficit o de la brecha. Siempre la discusión está cuánto es gestión y cuánto corresponde efectivamente a brecha. Y ahí estamos trabajando fuertemente en lo que es gestión, como bien lo mencionó el ministro. El comité interministerial lo que busca es solucionar lo que usted señaló, diputado presidente, que es preocuparnos de la gestión interna de los servicios, es decir, que no sea lo mismo un servicio que lo hace bien con un servicio que lo hace mal. Y este comité
¿Qué es lo que hace? Tenemos el Departamento de Eficiencia Hospitalaria, en conjunto con especialistas de la red, que el año 2018 visitaron 47 hospitales en total. Algunos de ellos se repitieron la visita y principalmente esa visita fue enfocada en la gestión, viendo varios elementos: el cumplimiento del GES, el uso de los pabellones, el uso de las horas contratadas, que es tremendamente relevante, la gestión de todo lo que tiene que ver con el subtítulo 21, horas extra, reemplazo, ausentismo, que ausentismo nos representa 113.000 millones de costos a nuestro sector. Así que ese comité ha estado trabajando arduamente en lo que dice relación a la gestión interna, y también estamos trabajando ahí con la DIGERA, porque tiene el componente clínico que está centrado en la calidad de la atención. Es decir, no solo hacerlo bien, sino que hacerlo bien financieramente o administrativamente, sino que la calidad de la atención no decaiga. Eso es lo que dice relación directa con los servicios y hospitales. Luego, nosotros como Ministerio también hemos analizado qué cosas podemos hacer para poder facilitar o ayudar la gestión de los servicios. Y ahí hemos creado este año un departamento que se dedica a las compras conjuntas. Ya hicimos 3 compras conjuntas el 2018 que con esas compras se ahorraron 2.800 millones de pesos, y tenemos contempladas compras conjuntas para el año 2019 como prótesis de cadera, como la energía para aquellos hospitales que pasaron a ser clientes libres, los pañales que se establecieron en la ley, que también los vamos a comprar de forma conjunta para poder comprar más, etcétera. Hemos analizado en conjunto con Chile Compra aquellas compras que amerita agrupar demanda y poder obtener mejores precios y también aportar a la gestión. En lo que es medicamentos, este departamento no se involucra, sino que ahí está Cénavas, y Cénavas, de acuerdo a sus estimaciones, el aumento de la canasta SEM y otros, pretendemos ahí ahorrar también cerca de los 22.000 millones este año. Y tenemos un fuerte trabajo también de apoyo a los servicios desde nivel central para disminuir el ausentismo, apoyando principalmente a los trabajadores que tienen condiciones de salud que nosotros podemos ayudar, apoyando también ahí a las direcciones de servicio para aplicar la metodología correspondiente y en el fondo poder disminuir. Luego, todas estas medidas apuntan al 6% que se menciona de la reducción. Ese 6% son cerca de 48.000 millones que debiéramos llegar entre el ahorro de la canasta SEM, entre la disminución de los días de ausentismo y las compras conjuntas. Eso es lo que esperamos que reduzca. Eso, señor presidente. Muy bien. ¿Alguna otra consulta? Diputado Celis. Don Ricardo. Sí, solo una preocupación. Yo creo que en distintos gobiernos siempre se ha aplicado las recetas similares en la búsqueda de mejorar la gestión, y los resultados han sido los mismos. O sea, hay un tema estructural que claramente requiere ser resuelto y que, claro, hay que hacer los esfuerzos para mejorar la gestión y disminuir la deuda al máximo, pero deuda va a haber. Y yo creo que a eso hay que abocarse, a buscar cuáles son los mecanismos estructurales que finalmente podemos abordar. Eso es. Luis Barrio, de Inversiones. Sí. Don Luis Barrio, bienvenido. Quiero proponerle de inmediato a la comisión, por favor, quiero proponerle de inmediato, como no vamos a alcanzar, este es un tema muy estructural, muy fuerte, tenemos Félix Burnes, los concesionados, los no concesionados, la agenda, en fin, que usted quede de inmediato, señor Barrio, comprometido para el próximo lunes a continuar, para que así no se comprima a contarlo todo al tiro. A las 13 horas terminamos en punto, y si les parece, seguimos en la siguiente, más otros temas que están pendientes en la agenda del lunes 18.
No sé, lo dejo a consideración. Diputado Torres. Sí, yo comparto, no tengo problema con que sea a lo mejor todo el lunes, de tal manera que no tenga un corte y podamos estar todos presentes, no tengo problema. El punto es, y así además lo voy a cotejar con el convenio Gore-Minsal de mi región, porque me parece que algo falta, pero lo vamos a poder cotejar. Pero hay algo que sí falta a propósito del acuerdo de esta comisión tomado el día martes recién pasado, que a lo mejor no es de su injerencia, sino que de otro profesional del Ministerio, y que tiene que ver con las brechas de profesionales. Como hay una gran cantidad de proyectos que son de normalización de hospitales, ¿ya? Habitualmente lo que nosotros recibimos es infraestructura, el porcentaje de avance, láminas que conocemos, digamos, y que van variando en el tiempo, pero yo personalmente requerí el día martes recién pasado que además se les solicitara que en esta exposición se incorporara las brechas de profesionales, de tal manera de poder ver en su conjunto, digamos, en qué estado está avanzando los proyectos de normalización de hospitales, porque además sabemos que estas brechas se van acortando con un plazo de tiempo, con años de manera progresiva. Y entiendo que en algunos hospitales ha habido alguna complicación y que no se habrían cumplido, digamos, dichas brechas. Entonces me gustaría que pudiéramos incorporar eso también para lo vamos a hacer. Yo le propongo de inmediato a la comisión, señor Barrios, con todo respeto, no continuar la sesión ahora, no continuarla, para no perjudicar la interfase, y agregar para el próximo lunes el requerimiento del diputado Torres también, para que vengan, no en el caso suyo, vendrá el jefe de Recursos Humanos, no sé, la IGD, y así podamos proseguir ordenadamente el día lunes 18 en la mañana con infraestructura y brecha de profesionales de recursos humanos. Más otros temas que vamos a agregar. ¿Habría acuerdo al respecto? ¿Hay acuerdo? Y por haberse cumplido el propósito, muchas gracias, señor Barrios, a quien le acompaña también usted, y lo esperamos el próximo lunes a las 11 de la mañana. El lunes 18.